Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar haciendo a la muñeca Campanilla. Le vamos a hacer su falda y también sus zapatitos. Aquí está con esta postura, que le he hecho una foto para ponerosla en Instagram para que la fuerais viendo. Y bueno, pues entonces hoy solamente necesitamos dos colores, que son el verde y el blanco, que vamos a hacer pues eso, la falda y los zapatos. Y vamos a necesitar también, acordaros, del plástico. Yo voy a usar esta carpetita para ponerle en la suela de los zapatos. Entonces continuamos con el gancho de 1,75, ¿vale? Tejemos toda la muñeca con el mismo número de gancho y vamos a recuperar los 28 puntos que tenemos alrededor de la cintura. Recordáis que aquí en la vuelta número 20 creo que era, o 21, no me acuerdo, ahora por no mirarlo, vamos, habíamos hecho una vuelta dejando la hebra de fuera suelta. Habíamos tejido solamente por la hebra de dentro. Entonces ahora vamos a recuperar estos puntos que tenemos aquí, de estas hebras, que son 28 los que tendríamos que tener. Así nos vamos a unir con el mismo color para hacer la falda. Aquí nos unimos. En el primer punto donde nos unimos vamos a apretar bien, hacemos una cadena y en ese mismo punto es donde hacemos el primer punto bajo. Y ahí tenemos uno. Ahora vamos al siguiente, que está aquí la hebra. Hacemos otro, van dos, en el siguiente hacemos otro y van tres, y así vamos haciendo alrededor de la vuelta, recuperando los 28 puntos bajos que tenemos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento alrededor de toda la vuelta. Entonces aquí sería el primer punto. Como vamos a tejer en espiral, no cerramos, hacemos un punto normal, ahí hacemos un punto bajo normal y ahí vamos a colocar el marcador para que nos marque el primer punto. Y vamos a ir haciendo por toda la vuelta un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y de nuevo un punto bajo y en el siguiente un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. Ahora en la vuelta número 3, fijaros bien en esto, ¿vale? Porque tenemos 42 puntos en la vuelta número 2 y tenemos que tener ahora, a partir de ahora, necesitamos un múltiplo de 5. Entonces vamos a tener que llegar hasta los 45 puntos. Por eso os digo que os fijéis bien en esto para que no nos vayamos a liar. Quitamos el marcador y vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento. Aquí estamos recorriendo puntos, ¿vale? No vamos a marcar, no hace falta. Ahora repetimos otra vez un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y ahora en el siguiente punto hacemos de nuevo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Hemos recorrido desde el final de la vuelta número 2 hasta aquí, hemos hecho un punto y un aumento, un punto y un aumento y un punto y un aumento. Hemos repetido un punto y un aumento 3 veces. Esto vamos a hacer que forme parte de la vuelta número 2. Empezamos a contar la vuelta número 3 a partir de aquí. Entonces ahora, desde la vuelta número 3 hasta la número 7, vamos a hacer un punto en cada punto de los 45 que tenemos. Porque acordaros que terminábamos la vuelta con 42 puntos, pero hemos recorrido haciendo 3 aumentos más, entonces ahora tenemos 45 puntos en el final de la vuelta número 2. Vamos a hacer desde la vuelta número 3 hasta la número 7 un punto en cada punto de los 45 que tenemos. Y vamos a marcar el primer punto
aquí, este será nuestro primer punto, vamos a marcarlo siempre para que no perdamos el inicio de las vueltas. Una vez que llegamos aquí al final de la vuelta número 7, vamos a empezar a hacerle ya los piquitos de la falda. Entonces, vamos a hacer 5 puntos bajos, no hace falta que marquéis, ¿vale? Esto es fácil, ya veréis que no es tan complicado. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos una cadena, giramos la muñeca y por este otro lado de aquí volvemos a hacer 5 puntos bajos. A ver que tengo el hilo aquí enredado, que se vea bien. Ahí, vamos a hacer 5 puntos bajos. Aquí hacemos el primero, donde hemos hecho el último punto, hacemos el primero. Entonces, 1, en el siguiente otro, van 2, en el siguiente otro, van 3, otro, son 4 y otro son 5. De nuevo hacemos una cadena, volvemos a girar la muñeca, ahí, y ahora vamos a hacer este primer punto, lo vamos a saltar, este de aquí de la esquinita lo saltamos, y vamos a hacer 2 puntos bajos a partir del siguiente. Aquí hacemos uno y en el siguiente otro. Saltamos el siguiente punto y en el último hacemos un punto bajo. Y terminamos esta vuelta con 3 puntos. Hacemos una cadena, volvemos a girar la muñeca y vamos a hacer los 3 puntos bajos que tenemos. Aquí hacemos el primero, en el siguiente otro y en el último punto otro. Volvemos a hacer una cadena, giramos de nuevo la muñeca y ahora hacemos, en este primer punto lo vamos a saltar, este de aquí lo saltamos, en el siguiente hacemos un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Un total de 2 puntos tenemos aquí. Hacemos una cadena, volvemos a girar la muñeca y hacemos los 2 puntos bajos que tenemos. Ahí tenemos uno y en el siguiente otro. Hacemos una cadena, volvemos a girar y ahora vamos a hacer una disminución. Entonces, en el primer punto nos metemos y traemos hebra. En el siguiente punto nos metemos y traemos hebra y cerramos todo junto. Ahora hacemos una cadena y ahora vamos a ir por esta orilla de aquí bajando, haciendo puntos bajos hasta que lleguemos a la esquinita para comenzar el siguiente pico. Voy a hacer una vez más el pico con vosotros, ¿vale? Para que os quede claro y podáis ver el vídeo. Bueno, podéis repetirlo las veces que queráis, pero así a lo mejor os queda claro a la primera. Entonces vamos a ir haciendo puntos bajos por aquí para que la orilla nos quede más bonita y así de paso nos bajamos hasta donde tenemos que hacer el siguiente piquito. Ahí puntos bajos. Y ahí puntos bajos. En este punto de aquí, fijaros, el último punto número 5 que teníamos tejido, ahí vamos a hacer nuestro último punto bajo de esta orilla, de la orilla que queda bonita, ¿vale? Ahí hacemos el último punto bajo para que se nos junte bien con el siguiente tejido. Entonces, empezamos a hacer de nuevo el pico. Entonces, comenzamos el segundo pico. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Entonces, aquí en el primero hacemos uno, en el siguiente otro, van 2, en el siguiente otro van 3, en el siguiente otro van 4 y en el siguiente otro y son 5. 5 puntos bajos. Ahora hacemos una cadena, vamos a girar la muñeca, venimos tejiendo por aquí la falda, entonces giramos así para tejer
por este otro lado de aquí, por dentro de la falda. Hacemos otra vez 5 puntos bajos. A ver, perdonadme que se me enreda. Cada vez que giro la muñeca se enreda con el hilo. Entonces, ahí. Hacemos ahora 5 puntos bajos. Uno en cada punto de los que tenemos. Ahí tenemos uno. En el siguiente otro, van 2. En el siguiente otro, van 3. En el siguiente otro van 4. Y en el siguiente otro y van 5. Hacemos una cadena y volvemos a girar para volver a tejer por la parte de afuera. Volvemos a tejer por esta parte de aquí. Saltamos el primer punto, en esta vuelta empezamos saltando el primer punto y en el siguiente hacemos un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, son 2, luego saltamos el siguiente y en el último hacemos punto bajo, son 3. Aquí en la vuelta número 3 llevamos 3 puntos. Hacemos una cadena, volvemos a girar la muñeca para tejer por la parte de dentro otra vez y vamos a hacer los 3 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Ahí tenemos uno, otro y otro, los 3 puntos. Hacemos una cadena, volvemos a girar la muñeca para tejer otra vez por la parte de fuera, saltamos el primer punto en esta vuelta, empezamos saltando el primer punto y vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente otro. Son 2 puntos bajos, perdón, los que tenemos en esta vuelta. Hacemos una cadena, giramos de nuevo la muñeca y vamos a hacer un punto en cada punto de los 2 que tenemos. Aquí hacemos uno y en el siguiente otro. Hacemos una cadena, volvemos a girar y ahora vamos a hacer una disminución. En los 2 puntos que tenemos hacemos una disminución. Entonces, en el primer punto nos metemos, traemos hebra hacia nosotros, en el siguiente punto nos metemos también, traemos hebra hacia nosotros y cerramos todo junto. Ahora hacemos una cadena y ya tenemos el segundo pico terminado. Vamos a volver a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, bajando con punto bajo por toda la orilla para que nos quede así más bonito. Entonces vamos a ir haciendo así punto bajo por la orilla. Aquí otro, así más o menos en cada fila hacéis un punto. Y el último punto, recordar que lo hacemos aquí donde teníamos tejido el punto número 5. Fijaros, aquí es donde vamos a hacer el último punto, para que quede bien apretadito el tejido. Y así es como se van haciendo los piquitos. Si no lo habéis entendido, podéis repetir el vídeo desde ahí y hacéis cada piquito, pues viendo el vídeo despacito y así. Pero bueno, está fácil, yo creo que lo podéis hacer. Tenéis que hacer un total de 9 picos. Aquí ya tenemos 2, solamente nos faltan 7. Os acordáis que teníamos 45 puntos, por eso hemos hecho un múltiplo de 5, porque cada piquito empieza con 5 puntos. Entonces, un total de 9 piquitos y cuando lleguéis aquí con el 9º piquito, ahí nos vemos para deciros cómo sigue. Aquí estoy ya en el último pico, en el número 9, y fijaros porque os dije que siempre el último punto de la orilla, el que queda para hacer la orilla bonita, lo tejieseis en el punto número 5, porque ahora nos vamos a encontrar siempre con el punto número 1 ahí. Entonces, si hacemos así la orilla bonita, en el último punto número 5 hacemos el punto de la orilla, ahora en el punto número 1 hacemos lo mismo. Ahí hacemos nuestro primer punto bajo de la orilla y así nos va a quedar con una terminación mucho más bonita. Entonces ahí hacemos nuestro primer punto bajo de la orilla y subimos por la orilla haciendo punto bajo, igual que hemos bajado haciendo el otro lado. Entonces así vamos haciendo punto bajo por toda la orilla. Así. Y hasta llegar aquí arriba. Una vez que llegamos aquí arriba,
aquí tenemos el primer punto bajo que hemos hecho de esta otra orilla. Tenéis dos opciones. Una opción es cerrar ahí vuestro hilo, cortar y volver a uniros aquí y hacer la orilla esta, volver a cortar y así. Podéis hacerlo así o podéis seguir tejiendo todo seguido. A mí no me gusta cortar, entonces lo voy a hacer todo seguido y así ya veis cómo se hace. Entonces en este primer punto de aquí voy a hacer un punto deslizado, ahí está, y en el siguiente voy a ir haciendo lo mismo. En el siguiente punto me meto y hago punto deslizado, en el siguiente punto hago punto deslizado y así me voy bajando por todos los puntos bajos que tengo haciendo un punto deslizado. Esto ya es lo único que nos queda de la faldita, el hacer la orilla bonita, ¿vale? Entonces ahí hacemos los puntos deslizados. Aquí estamos en el último ya. Entonces en el punto número 1, que es este de aquí, digo número 1 de cada pico, ¿vale? Este de aquí hacemos nuestro primer punto bajo, ahí está. Y así, fijaros cómo queda los piquitos así con la terminación bien bonita. Ahí hacemos el primer punto bajo y subimos por la orilla haciendo punto bajo. Ya os digo que podéis hacer de las dos maneras. Podéis cortar en cada pico y volver a uniros ahí abajo y hacer en la orilla, o podéis hacerlo todo seguido. La cantidad de hilo se gasta la misma, ¿vale? Porque es lo mismo cortar y tener que esconder la hebra que ir tejiendo haciendo puntos deslizados. Entonces vais a gastar lo mismo, hacerlo como más os guste a vosotros, como más cómodo sea. Vamos a hacer otra más, ahí hemos hecho todo punto bajo, pues vamos a ir haciendo punto deslizado, ahí por toda la orilla, en cada punto hacemos un punto deslizado, sin apretar mucho, ¿vale? Porque no queremos que se nos enrosquen los picos, queremos que quede igual que estaba, así con el punto deslizado. Ahí hacemos otro y aquí el último. Ya tenemos ahí dos picos bien bonitos. Vamos a por el tercero. En el primer punto es donde hacemos el primer punto bajo y ahí subimos haciendo puntos bajos. Y esto es lo que vamos haciendo por toda la orilla hasta que lleguemos al final y ahí nos vemos para rematar y seguimos con los zapatitos. Pues aquí ya he terminado de hacer todos los piquitos, entonces vamos a rematar haciendo una cadena, cortamos la hebra y ya la podemos esconder y ahí nos vemos para hacer los zapatos. Vamos a hacer ahora los zapatos, entonces seguimos con el color verde, hacemos un nudo deslizado y vamos a empezar levantando 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego de las 7 cadenas vamos a empezar haciendo un aumento. En la primera hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto hacemos 4 puntos bajos juntos. Ahí hacemos uno, en el mismo punto hacemos otro, van 2, en el mismo otro y otra vez en el mismo otro y van 4 puntos bajos. Ahora por este otro lado de aquí de las cadenas vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3 y 4 y en el último punto vamos a hacer un aumento. Terminamos esta vuelta con 16 puntos. En la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 2 aumentos. Aquí en el primer punto hacemos un aumento
y vamos a marcar el primer punto, este de aquí. Tengo que cambiar el marcador porque este no cierra bien. Ahí el primer punto. En el siguiente punto hacemos el otro aumento y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos. Entonces aquí hacemos el primer aumento, el siguiente aumento va aquí, en el siguiente punto de nuevo aumento y en el siguiente punto el cuarto aumento. A ver. Ahí está. Después de los 4 aumentos vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y ahora en los 2 puntos que nos quedan hacemos 2 aumentos. Aquí hacemos un aumento y en el siguiente otro aumento. Terminamos la vuelta número 2 con 24 puntos. En la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo, colocamos el marcador y después de ese punto bajo hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora en el siguiente punto hacemos un aumento. Hacemos ahora 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. Y después de estos 2 puntos bajos, un aumento. Luego del aumento hacemos 8 puntos bajos, uno en cada punto, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora vamos a hacer un aumento y en el último punto un punto bajo. Terminamos la vuelta número 3 con 28 puntos. Ahora vamos a tomar la medida del plástico. Tomáis la medida así alrededor, marcando con un rotulador o un bolígrafo, con cuidado de no marcar el tejido. Ahí más o menos. Y ahora cortamos esto. Ya veis qué marcas más perfectas hago. Pero bueno, es una idea para luego cortar. Cortamos así por la parte de dentro porque como hemos marcado por fuera, pues si no se nos va a quedar grande. Entonces cortamos así y esto lo vamos a dejar en espera, que luego lo vamos a pegar. De momento no. Ahora seguimos tejiendo, que esto lo vamos a pegar después, como ya digo. Y en la vuelta número 4 vamos a hacer los 28 puntos que tenemos, pero los vamos a tejer solamente por la hebra que está hacia allá, por la hebra de la parte de dentro, digamos. Entonces vamos a ir haciendo así un punto bajo, 2, en el siguiente otro. Solo por la hebra que está hacia allá vamos haciendo un punto en cada punto de los 28 que tenemos. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos. Marcamos el primero y vamos a ir haciendo un punto en cada punto hasta que tengamos 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después de los 10 puntos bajos vamos a hacer 4 disminuciones. Ahí va una, 2,
3 y 4. Luego de las 4 disminuciones vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Ahora ya le vamos a pegar el plástico a la suela. Aquí ya tengo pegado el plástico, ¿vale? Ya se lo he puesto ahí. Ahora en la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después de los 8 puntos bajos hacemos 4 disminuciones. Ahí va, 1, 2, 3, 4 disminuciones. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y terminamos esta vuelta número 6 con 20 puntos. Ahora ya vamos a cerrar, así que en el siguiente punto hacemos un deslizado, una cadena y ya podemos cortar la hebra y esconderla. Y así tenemos finalizado el zapatito. Ahora vamos a hacer la bolita. Entonces necesitamos el color blanco. El color blanco en cámara no se ve mucho, la verdad, pero bueno, como está muy fácil, no creo que vayáis a tener problema. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico, ¿vale? Y hacemos el anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahí está el anillo. Y vamos a hacer dentro 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico y en la siguiente vuelta hacemos 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. 1, 2, ahí van 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. No os lo he dicho, pero en la vuelta número 2, después de los 6 aumentos, terminamos con un total de 12 puntos. Entonces en la vuelta 3 hacemos un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Ya le vamos a dar un poquito de forma a esto. Y ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer 6 disminuciones. Ahí hacemos 1, 2 y así vamos haciendo alrededor las 6 disminuciones y ya se nos va a cerrar bastante. Después de las 6 disminuciones hacemos una cadena y ya podemos cortar dejando algo de hebra porque lo tenemos que cerrar cosiendo y vamos a meterle un poquito de relleno dentro, muy poquito, pero bueno, algo sí le vamos a meter. Entonces así un poquito de relleno y pues nos ayudamos con el gancho o con las tijeras, con lo que mejor os venga a vosotros. Y ahí le vamos poniendo un pelín de relleno. Así, yo creo que ya me llega. Vamos a quitar este.
Y ahora ya lo vamos a cerrar con aguja, que yo creo que esto lo sabéis hacer, pero bueno, como tenemos tiempo en este vídeo, que tampoco es que sea demasiado grande, pues lo vamos a cerrar. Vamos tomando la hebra de fuera siempre, así, vamos tomando y pasando por los 6 puntos que tenemos. Hay uno, otra vez la hebra de fuera, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora cerramos todo así con fuerza. Si queréis podéis hacer aquí un nudito. A mí no me hace mucha falta porque lo voy a pegar con pegamento en el zapato. Entonces pues tampoco hace mucha falta. Escondéis la hebra y ya podéis cortar el sobrante. Y esto lo tenéis que colocar en el zapatito, aquí arriba, ¿vale? Ahí, en el medio del zapato. O bien lo coséis o bien lo pegáis, ¿vale? Si lo vais a coser, pues no cortéis la hebra como he hecho yo, dejarla así larga y ya lo vais cosiendo ahí. Y si no, si lo vais a pegar, pues así. Así estaría ya pegado. Tenéis que hacer otro zapatito igual. Y así vamos con la muñeca. Por el momento esto es lo que llevamos, la faldita, los zapatos y el cuerpo completo. Dejamos para el siguiente vídeo las alas y después en el último vídeo haremos el pelo y su carita. Entonces, si os está gustando, podéis dejarme un like o decirme en los comentarios qué os está pareciendo. Suscribiros, ¿vale? Como siempre os digo, que es gratis y así pues no os perdéis ningún vídeo. Y como digo siempre, podéis seguirme en Instagram, que por allí voy contando siempre por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal. Y me gustaría deciros que he estado unos días de vacaciones y me ha dado tiempo a preparar un montón de proyectos chulos que os van a gustar. No sé si ya lo he dicho en el vídeo anterior, la verdad es que no lo recuerdo, pero bueno, por si acaso, pues aquí os lo digo. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidarse mucho, chao, chao.